Bueno, ya después de haber desarrollado los mapas de color, lógicamente como su nombre lo indica, había, o sea, aparte de la forma y la técnica, ¿no? Que digamos que está como dentro del lenguaje, o sea, de crear ese lenguaje. Los primeros mapas de color se basan mucho en teoría de color, simplemente, ¿no? Y sí empiezo como a o sí existen las ideas detrás de que hay como ciertas cosas, ¿no? Ciertos pensamientos detrás que tienen que ver con los colores que estoy usando en cada mapa de color y tal. Después de este periodo como de año y medio, casi 2 años, en los que bueno, ya se hace el trabajo, se exhibe y tal, de ese primer grupo de trabajo solamente me queda la pieza que tengo atrás. Yo siempre intento guardar una obra como de cada cuerpo de trabajo, manera de documentación. Entonces sigo adelante con la investigación y hago un segundo cuerpo de trabajo que se llama Sensitive Mapping. Y básicamente allí sigo usando el mismo lenguaje, pero yo diría que allí los mapas de color se empiezan a romper. Empiezan a volver otras cosas que había en todo ese camino de 10 años antes de empezar a hacer mapas de color, que empieza a reflejarse dentro de estos mapas que se rompen, manchas, gestos y tal, e incluso empiezan a aparecer elementos figurativos también dentro de estos sensitive mapping. Y ya quizás más que centrarme en el lenguaje y en la creación del lenguaje, sigo utilizando esas mismas herramientas, más todo el bagaje anterior, y entonces ya me empiezo a centrar más como que en ciertas ideas. A mí me gusta mucho un teórico del arte que se llama Clement Greenberg, que él fue el teórico de los artistas expresionistas abstractos norteamericanos, por ejemplo Jackson Pollock, de Kooning y tal. Y él o sea, básicamente sus teorías tienen que ver con que si tú estás pensando en algo, aunque tú no lo quieras representar de una manera, o sea, por ejemplo, si yo estoy pensando en el verano, yo no tengo necesariamente que hacer un cuadro que sea unas personas en una playa para que haya una sensación de verano dentro de una obra abstracta. O sea, él lo que quiere decir es que si tú lo sientes y tú lo piensas y tú lo pintas, ese sentimiento y esa sensación se va a manifestar de una manera inconsciente dentro de la obra y va a conectar con el que vea la obra. Yo creo mucho en eso. Entonces, bueno, Sensitive Mapping tiene mucho que ver con eso. Y ya allí, a diferencia de en toda la serie Color Maps en las que no hay títulos, sino que hay un código, que era por ejemplo CM01, y tú vas viendo cómo hay una evolución del lenguaje cronológica desde el 1 al CM02 y tal, acá ya los títulos sí adquieren mucha relevancia, porque es lo único que te da una pista de cuáles son esas ideas detrás de estas imágenes, ¿no? Lógicamente yo pienso que un cuadro, que es una imagen que tú haces como artista, pero que al final está hecha para que otros también la vean, esas otras personas, o sea, los espectadores de un cuadro, asimismo le van a poner sus propias experiencias, sus propios recuerdos, sus propias asociaciones mentales y van a completar la obra. Entonces, los títulos te pueden dar una pista de qué es lo que yo quería decir como artista sobre esa pieza, pero lógicamente la obra es más bien como una invitación a conversar sobre eso. Y bueno, ahí viene pues toda la serie de Sensitive Mapping. Después de Sensitive Mapping, estaba como muy en boga todo el tema de los millennials y la generación de los millennials, que es mi generación, y se hablaba mucho de esta lucha generacional entre los baby boomers y los millennials y no sé qué, y todo el tiempo era como este tema. Y entonces, bueno, yo desarrollo una serie que se llama Millennium, en la que ya lo que hay son personajes, o sea, figuras humanas que se van fusionando con estas formas geométricas que pertenecen al lenguaje de los color maps,
manchas que se fusionan, cosas. Y en realidad ya toda la serie de los millennials son más como conversaciones que yo tengo, o sea, que surgen de conversaciones reales con gente que me rodea, con otros millennials, de las cosas que nos preocupan y en las que hay como un procesamiento de toda esta información. Entonces, bueno, ese también es un cuerpo de trabajo en el que trabajé. Y bueno, y así van surgiendo todo, pues continúo con todo este lenguaje, ¿no? Así es como llego hasta nuestros días. Al final, dentro de este camino hay mucha gente que siempre me ha dicho como que me tengo que definir y tengo que hacer algo y tengo que... Eso ha sido algo como muy recurrente. Y yo lo he pensado muchísimo, pero en realidad yo lo que creo es que en mi obra hay más como un espectro de cosas que pasan. Y obviamente eso depende de las cosas que yo quiera manifestar o comunicar a través de mi pintura. Yo muchas veces hago una cosa y vuelvo a la anterior. No siempre la evolución o mi evolución es una evolución en línea recta, sino que muchas veces doy un paso adelante y luego doy 4 pasos atrás y vuelvo, ¿no? Yo trabajé 4 años en una empresa de materiales químicos, de pinturas y materiales químicos muy grande, y entonces eso también influye en otras cosas que se agregaron a la investigación que les voy a contar.